De la ciudad de Belleville, Córdoba, Argentina. Nuestra televisión, nuestra identidad. I see trees of green, red roses too. Bueno, estamos justamente charlando sobre qué hacer ahora, ¿no? ¿Vos me querías chicanear antes de empezar el aire? ¿O no? Bueno, esperemos que el programa transcurra y usted lo va a saber. No sé, te estoy preguntando porque hubo una amenaza. No, yo jamás sería capaz de amenazarlo. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Directamente lo hace. Vos sabés, ahí justamente había abierto el programa con este debate que hubo en la jornada de hoy, que se ha desarrollado sobre el tema del aborto, que, digo, por una cuestión, me parece hasta extemporáneo, este tema se ha abordado acá, con personas de diferentes opiniones, con mujeres, pero hay cuestiones en la política que a mí me están impactando y voy a invitar como para desatar justamente la charla una afirmación que hubo, pasó de largo, ¿no? En un programa de televisión de nivel nacional en donde la cuestión de la política empieza a tener un protagonismo cada vez más caldeado, me da la impresión, y tiene que ver con el abogado Gregorio Dalbón, que es abogado de Cristina Fernández, a propósito de algo que está desatándose con el tema de los cuadernos, ¿no? El tema famoso de los cuadernos Gloria, que aparentemente cimentarían el final de la carrera presidencial de Cristina Fernández, y Gregorio Dalbón contestaba a un comunicador social que es Yudica lo siguiente. ¿Cristina tiene que ir presa, sí o no? No, eso es una boludez. ¿Por qué? Porque es inocente. Para los chicos. Porque es inocente. No. ¿Cómo inocente si los bolsos le llegaban a ella? Dicen No, todo perdóname, no da difame porque te estás equivocando. No estoy difamando, Te lo estás que dice la equivocando. lo que dicen los bolsos. No digas de Cristina Fernández Kirchner nada que no puedas probar. Porque lo que está diciendo es difamación, ¿ok? No le llegó ningún bolso, Cristina es inocente de todas las causas que se la acusan y ningún juez la pudo arrinconar contra la pared, ni uno. Y hoy goza del principio de inocencia. No me corras. No le digas que le llegaban los bolsos porque no nunca tengo ganas agarró, de pelearme con nunca vos agarró primero un al bolso. aire. Si quieres pelear, peleamos. No tengo ganas de pelearme. Bueno, entonces un problema ¿Qué quieres tuyo, pero no te probar? metas con Que Cristina. una persona que entra ¿Ok? con 10 y se va con 10 millones, que solamente vio la función pública, ¿qué querés probar? ¿Querés ¿Eso creer lo qué? de la abogada ¿Qué es? exitosa? ¿Querés creer lo de la abogada exitosa? Habla mal de tu inteligencia, no de la mía. Si vos crees que ella es una abogada exitosa, habla mal de tu inteligencia, no de la mía. No creo eso. Lo que pasa Para mí es que vos decís una hipótesis, le llegan los como bolsos. cuadro político. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Pará, porque si no te vas a quemar vivo. Hay que probarlo, hay que probarlo. Sí, está bien. ¿Vos lo probaste? No, yo no Bueno, puedo entonces no probar. hablé, si no probaste, no hablé. Yo sé lo que te digo, Gregorio. Porque es muy fácil hablar sin probar. Es muy fácil ensuciar como acabas de ensuciar. No se ensucia hacia la gente. El honor de la gente y el valor de las palabras ¿Ensucia tiene qué? que ser Un hotel respetado. que está vacío, que lo usaban para cualquier cosa. Gregorio. ¿Querés que te hable del padre de Macri? De Macri todo empezamos a Hablá hablar. del padre de lo que ¿Y para quiera. qué? ¿Qué me decís? No ¿Vos te tengo pensás que yo me ganas. paro nunca te meto? No voy a Si ensuciar. en mi Twitter me No voy a dicen, ensuciar. vos kirchnerista, y después me dicen, vos macrista. Gente, acá yo soy marianista, en el sentido común. Yo no vine a Si hay ensuciar, una persona... yo no vine a ensuciar a Macri, yo vine a defender a Cristina. Si vos decís que Cristina Sí. recibió los bolsos, Yo no probámelo, lo estoy diciendo, probámelo hijo. o te comes el juicio. Yo no lo... A ver... Te comes el juicio. Bueno, hacelo, la acabás de empezalo. difamar. ¿Qué La acabás de difamar? difamar. ¿Qué? Es lo que está diciendo la causa. ¿Quién lo dijo? Es lo que dice la causa esta de los cuadernos. Viste que ahora estamos tipo Mirta Legrand, ¿viste? Lo que dice la calle, nosotros a veces los periodistas, y esto a modo de autocrítica también, lo reproducimos en los medios de comunicación, no sabemos, generalmente uno tiene que ir a las fuentes, ¿no? Y generalmente si hay un debate en relación a la situación judicial de alguien, la fuente es el expediente. No hay que opinar sobre los comentarios. Exactamente. Igualmente, esto me da la impresión de un clima casi caldeado y todavía no empezó a discutirse ni siquiera las candidaturas. ¿Qué opina? Bueno, evidentemente cuando uno tiene una postura definida, muy férrea, casi fanática, no deja que esa postura sea perforada por datos objetivos. Hay causas en la justicia donde se presume que podría desencadenarse los procesos judiciales
con el último eslabón de la condena de la expresidenta. Son datos objetivos que surgen de los expedientes que están tramitándose. Esa postura, o graficar esa postura, no puede dar lugar a un arrebato como de este abogado que da vergüenza ajena, en mi humilde opinión como abogado, en ese lenguaje patoteril, porque no puede ser que todos los temas agrieten a la sociedad. Tenemos que tener un diálogo más respetuoso. Si alguien hace una lectura objetiva de un proceso judicial y da una opinión con respecto a esos temas objetivos, la respuesta no puede venir con una agresión subjetiva. Tenemos que crear un diálogo que sea más constructivo y respetuoso. Yo recuerdo cuando empezaron los procesos en contra de Vudú, las respuestas de algunos sectores, como por ejemplo las de este abogado, eran exactamente iguales a la de ahora, con una agresión. Bueno, hoy está una sentencia, está aprobado, hay que esperar, hay que opinar con los datos objetivos y refutar una lectura subjetiva de un dato objetivo con altura y sin agredirnos. Creo que lo que nos está faltando a los argentinos. Todos los temas agrietan a la sociedad y eso hay que superarlo porque no vamos por buen camino llevando la polarización a niveles insostenibles, a niveles irascibles, donde el diálogo social está devaluado, donde tendría que ser algo que se pondere como primera medida para entablar formalmente una discusión. Ramiro, ¿qué observas de todo esto que está pasando? Sí, o sea, mira, primero me declaro sin argumentos jurídicos como el doctor, o sea, yo soy contador, en esto no tengo ni puedo esgrimir argumentos jurídicos más allá de lo que me permiten mis conocimientos. Sí, pero esto es política, no solamente justicia. Eso es justamente lo que yo quería agregar. O sea, más allá de que estoy de acuerdo de que no hay que fanatizarse y hay que evitar las grietas y hay que tratar de ser lo más objetivo posible, creo que hoy hay que contextualizar lo que está pasando, ¿sí? No solo con Cristina, sino en Brasil con Lula o en otros países y dentro de la misma Argentina. Creo que hay una vara distinta para medir, ¿no? O sea, a mí me pasa que, por ejemplo, con los cuadernos, cuando va un empresario como Calcaterra y va y dice que efectivamente él hace pagos inadecuados de coimas pero bueno, pero a mí me extorsionaron. Y entonces el señor se va, no lo ponen en prisión preventiva, mientras tanto hay un montón de otra gente que sí. Entonces, es complicado. Cuando hay una situación política que contextualiza estas situaciones, se pone bastante complicado el análisis, ¿no? Yo coincido de que tenemos que ser capaces como sociedad de charlar, de debatir, de construir desde el disenso, me parece que es fundamental, es parte de lo que tenemos que haber aprendido después de los procesos que vivimos hasta la dictadura del 76, y a partir de la recuperación de la democracia tenemos que entender que la democracia es el valor a defender por sobre todas las cosas, porque si no, no podemos disentir directamente. Si no tenemos democracia y si no valoramos la democracia adecuadamente, no podemos directamente disentir, no podremos tener opiniones distintas. Ahora, lo que da a veces la impresión, y entiendo en lo personal tanto para gente del cristinismo ortodoxo como del macrismo ortodoxo, y es una consulta para ambos obviamente, es que su militancia, los dirigentes que los apoyan, da la impresión de que entienden de que estos dirigentes encumbrados, tanto sea el presidente Macri como la expresidenta Cristina Fernández, están más allá del alcance de la justicia. Por ejemplo, bueno, la gente que está con el cristinismo, bueno, ve que todo está confabulado en contra de Cristina Fernández. Y la gente que apoya el proyecto de Cambiemos opina de que, digamos, el cristianismo acusa a la justicia de ser cómplice de Macri. Entonces, es como que estos líderes estuvieran ajenos o en todo caso hay un problema con la justicia. No sé. De ninguna manera nadie puede sustraerse a la justicia en un país civilizado, en un país donde la democracia tiene que ser el norte y el ejemplo para
gobernar, pero la democracia también por sí sola es un cascarón vacío. La democracia hay que apuntalarla con los principios republicanos. Los principios republicanos tienen que estar muy presentes en una democracia, que es el respeto por las instituciones, la alternancia en el poder, la libertad de prensa. Hay muchas cuestiones que los principios republicanos le pueden aportar a un proceso democrático justamente para poder vivir en paz y tener un país sólidamente institucionalmente hablando. El tema de que alguien puede pensar que una persona por ser un líder político o su líder político se puede sustraer de la justicia, eso hay que erradicarlo totalmente del inconsciente colectivo, porque se dice es muy grave que un expresidente puede ir preso. Yo creo que es mucho más grave que si un expresidente tiene que ir preso, no vaya preso. Entonces hay que dejar actuar a la justicia, no proteger a nadie de una manera sobrenatural, o con fueros, o con fanatismo, o con marcha, sino todos tenemos que ser iguales ante la ley. Un expresidente, un presidente en ejercicio, un vicepresidente que ha terminado su mandato, como en el caso de Udú, que ha sido condenado por casi 6 años por un hecho de corrupción. Eso demuestra que la justicia tiene que actuar, hay que darle lugar para actuar, y todos somos iguales ante la ley. Eso es algo que tenemos que entenderlos todos. Ahora, y no puede haber ningún fanatismo que soslaye esa realidad. Ahora, la consulta es, ¿todos somos iguales ante la ley? Todos deberíamos ser y todos tenemos que luchar para que eso... Entonces no todos somos iguales ante la ley ahora, ¿o sí? No, el precepto teórico es que todos somos iguales ante la ley. Pero ¿y cuando la política atraviesa las ventanas de los tribunales, cómo se hace? Porque mucha gente considera... Bueno, por eso el republicanismo que tiene que apuntalar a la democracia tiene que tener los resortes. No es toda la justicia, hay una parte de la justicia, no todos son buenos, no todos son malos, hay otros remedios, hay 3 poderes para que se controlen entre sí. No podemos decir que cuando la política atraviesa el poder judicial, atraviesa todo el poder judicial. Atravesará a una mala política, vinculará a un mal funcionario judicial, pero no es todas las instituciones con todas las instituciones. Cuando se detecta un problema de corrupción en cualquiera de los poderes del Estado o en la trama social, como puede ser el sector empresario, tienen que actuar todas las instituciones para erradicar ese problema. Lamentablemente en la Argentina, la partidocracia, el fanatismo, atraviesa todas las instituciones. Nosotros hemos tenido el caso en la provincia de Córdoba, donde los representantes del pueblo de la provincia de Córdoba ante la Cámara de Diputados de la Nación han votado en contra de los intereses de la provincia porque estaban ponderando un interés partidario superior. También, ¿a cuál tema te referías? A todos, a todos los que en todos los temas ha habido decisiones que no han pasado por la verdadera representación que ejercen los representantes del pueblo, y también podemos hablar de la justicia y del Poder Ejecutivo, sino que ha primado como una logia el tema partidario. ¿Vos ves, Ramiro, que hay una injerencia política en el Poder Judicial ahora? Yo quiero ir un poquito más allá. Me parece que es muy importante, es interesante el planteo que haces, ¿no? Y es importante salirnos un poco de la cuestión eminentemente técnica y volver a analizar un poco qué pasa en la sociedad. Evidentemente, digamos, estos 2 personajes que se mostraron recién no son representativos de la mayoría, y bueno, también sabemos que las cosas malas tienen más publicidad que las cosas buenas. Yo creo que la gran mayoría del pueblo argentino hoy está en un desánimo y en una incomprensión de la democracia, y realmente descreído, lamentablemente lo digo, ¿no? de los poderes republicanos, y eso lleva a este tipo de comentarios y este tipo de cosas en que al final no creemos que la justicia sea justa, no creemos que los legisladores trabajen para el pueblo y no creemos que el Poder Ejecutivo no sea corrupto. Entonces, ese es el descrédito en que ha caído el sistema republicano, y que creo que es lamentable y con el que tenemos que combatir
al que tenemos que combatir todos, ¿no? Tenemos que lograr elevar un poco la conciencia y entender de que si bien no es una democracia perfecta, es una democracia al fin, serán los inicios, seremos un país muy joven transitando la democracia, y tenemos que trabajar todos juntos, empoderándonos de nuestros deberes cívicos y democráticos para que se mejore. Porque ahí el tema es que hay una sospecha de que, por ejemplo, en el caso de cómo influye lo político en lo judicial, cuando hay eventuales hechos de corrupción durante un determinado gobierno, el Poder Judicial no dice nada. Ese gobierno se va y recién ahí actúa el Poder Judicial. De manera tal de que ya hay algunos que dicen que si el año que viene llegara a ganar Cristina Fernández o Agustín Rossi o cualquiera de los líderes que tiene Unidad Ciudadana, por ejemplo, o pongamos Massa, ponerle que Sergio Massa sea el nuevo presidente a partir del 2019. Entonces, dicen, en 6 meses Macri está preso. Bueno, todo depende. Si la justicia o la justicia es lenta o es cómplice. La justicia tiene algunos problemas de lentitud por la dinámica de la legislación o de la burocracia o la falta de recursos, que eso son cuestiones formales que se pueden mejorar. Pero la cuestión de fondo y lo grave es que si la justicia es lenta porque esa lentitud obedece a una presión del Poder Ejecutivo. Y que la justicia no tiene la suficiente entidad para rechazarla. Tenemos dos problemas en dos ámbitos. Pero de todas maneras, es preferible que haya justicia lenta que no haya justicia nunca. Liberado de la presión, se producen resultados. Eso no es lo ideal. Lo ideal es enemigo de lo posible, dice un dicho por ahí. Sería que lo ideal y lo deseable, que si un presidente en el ejercicio de sus funciones es acusado de un delito, pueda ser juzgado, como lo mismo una senadora que es acusada de un delito pueda tener que comparecer sin protegerse en ningún fuero. Hay cuestiones estructurales que hay que cambiar para hacer que esto que usted dice no suceda. Y lo que usted dice se apoya en un dato de la realidad. Menem fue preso después que terminó el mandato, y así podemos citar un montón de ejemplos. Pero eso hay que luchar para cambiarlo. No hay que echarle la culpa al Poder Judicial, sino también a los poderes ejecutivos de turno que ejercieron presiones sobre el Poder Judicial. Hay que ver el problema más integralmente. Entonces es un problema de la sociedad que lo aceptó y no lo criticó con fuerza en su momento. Me da la impresión de que, por ejemplo, en el caso de la última gestión, la gestión anterior, la gestión anterior quería hacer un cambio en el Poder Judicial. E inclusive se generó una especie de asociación de abogados y magistrados que querían generar cambios, pero en su propio gobierno no lo pudieron lograr, que era justicia legítima, sí, creo. Yo interpreto que la agrupación Justicia Legítima actuaba para que no haya justicia legítima. Tengo una visión totalmente diferente a la literalidad de la agrupación esta. Yo creo que el gobierno anterior articuló los medios en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano donde... designación de los jueces. Exactamente, articuló los medios idóneos y no idóneos para controlarlo y tener jueces afectos a sus intereses. Creo que el actual funcionamiento del Consejo de la Magistratura habla mucho de la libertad y la independencia de los poderes que se está viviendo en este actual periodo de gobierno, que cambia totalmente y diametralmente ahí en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Y un dato objetivo, porque hay que ver en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura en el gobierno anterior y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura en este gobierno, los resultados objetivos, los nuevos juzgados, los nombramientos, la labor objetiva. Se puede demostrar cómo este Consejo de la Magistratura está trabajando para agilizar la justicia y crearla más independiente, más seria, con más idoneidad en los recursos técnicos. Eso es un dato objetivo que no se daba en el gobierno anterior. Creo que para medir los resultados o los problemas pasados, hay que tener una vara más objetiva, no solamente simpatías hacia una u otra parcialidad. Creo firmemente que
lo que hoy está sucediendo en la justicia argentina, de esta libertad de poder ver que los jueces y los fiscales actúan sin presiones, es producto de que esta democracia se está nutriendo de principios republicanos, que es lo que hemos tenido ausente en el último tiempo. ¿Vos lo ves así, Ramiro? ¿Hay esa libertad y ese mejoramiento que dice el doctor? Yo insisto, o sea, no puedo meterme en detalle de las cuestiones jurídicas. Sí, tengo que manifestar que no lo veo tan claro. No lo veo tan claro. De todas formas, me parece que el sistema republicano nos trae tres poderes que tienen que interactuar entre ellos y que evidentemente esos tres poderes se van a influenciar. Y hemos tenido evidencias de esto de todos lados, no solo del Ejecutivo hacia el Judicial, sino del Judicial al Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo en algún momento ha querido bajar impuesto a la ganancia de los jueces hicieron un acuerdo y dijeron: a nosotros no nos cobran ganancias. Y cuando se está trabajando sobre las tarifas, el legislativo tomó la posta y trató de sacar una ley para regular las tarifas. Entonces, ese juego entre los tres poderes creo que es lo deseable y que sea lo más transparente posible. Creo que esa influencia entre los tres poderes tiene que existir, es parte de la política, y hay que asumirla y hay que trabajarla para que sea lo más transparente posible. Yo creo que hay que mejorarlo, evidentemente. Digamos, no creo que valga la pena que entremos en el detalle de cómo apreciamos la situación actual, la situación anterior, en este punto. Porque, digamos, vamos a meternos en una discusión que no creo que nos dé el programa para terminar. Sí, me parece que hoy se está usando mucho la cuestión judicial, lamentablemente, como una cortina de humo ante otras variables muy graves, económicas y sociales, que eso me preocupa mucho. Creo que... Pero que el poder político utiliza al poder judicial para ocultar cosas, algo por el estilo. Yo no sé, sería entrar ¿No es muy conspirativo a adivinar eso? ahí, sería entrar a adivinar si el poder ejecutivo con el judicial, con el legislativo y demás. Evidentemente, digamos, hay un trabajo de alguna forma y se están ocultando un montón de otras cosas. Digamos, el endeudamiento tremendo que está sufriendo la Argentina, cómo ha subido dentro del presupuesto a nivel nacional la importancia de los intereses que se están pagando la deuda y cómo se está tratando de pagar esos intereses disminuyendo el gasto social, que es el gasto duro que tiene el presupuesto. Digamos, esas cosas son graves. Y sí, por ahí está bueno que charlemos y lo pongamos sobre la mesa. La nueva injerencia que se propone que tengan las Fuerzas Armadas, eso sí me preocupa sobremanera, ¿no? Más allá de que la cuestión económica es muy grave, porque si bien uno lee el decreto 683, que modifica el 727, uno lo analiza y en principio parece como si estuviéramos ayornándonos a una realidad de una guerra contra el narcotráfico y de terrorismo sin fronteras y demás. Me parece que, vuelvo a lo de antes, hay que contextualizarlo. Cuando uno espera un escenario de conflicto social, cuando uno espera problemas derivados de la cuestión económica, y de golpe me sale abriendo una puerta trasera de esta forma, me parece que tiene una intencionalidad clara, y eso sí yo quiero reprocharlo. Espero que no lo use como yo estoy interpretando, ojalá me equivoque en esto, pero realmente sería muy triste tener que empezar a hablar de nuevo esto, ¿no? Yo creo que eso sería mezclar peras con manzanas, porque decir que, por ejemplo, un hecho objetivo de un resultado del trabajo de la justicia, que es la condena al ex vicepresidente Boudou, es para tapar un recorte del gasto social, es una fantasía, porque, y con todo respeto te lo digo,
quiere decir que se fabricó la condena a Vudú para tapar un recorte social. Si las dos cosas existen, pueden ir perfectamente. Si alguien tiene alguna crítica sobre el programa económico y las consecuencias sociales de este gobierno, tiene todos los medios la discusión tendría que ser más política que jurídica. Exactamente, no tiene por qué pensarse que el gobierno va a buscar un artilugio de fabricarle una condena al presidente Vudú totalmente ajena y objetiva, que si coinciden temporalmente será por plena coincidencia. Yo creo que la gente corrupta tiene que ir presa, ¿no? Ahora, lo que uno espera es, no vaya a ser cosa que dentro de 2 o 3 meses o dentro de 2 o 3 años el presidente del tribunal que condenó a Vudú termina siendo designado en un cargo jerárquico superior del Poder Judicial. Ya fue ascendido. Pero de todas maneras... ya fue ascendido. Lo comunico por los dos, ya fue ascendido. No. Ya fue ascendido. Digo, porque en una de esas da la impresión de que ahí puede haber también una cuestión cuando de eso resulte habrá que analizarlo, pero entonces, insisto, por eso si está ascendido, no está ascendido, mal ascendido, pero vamos al hecho objetivo. ¿Está bien la condena a Vudú o está mal? Porque ahora, endilgarle a estos casos de esclarecimiento sobre la corrupción, que son para tapar otras cosas, para mí son cosas que van sobre vías totalmente distintas, y si el tiempo la junta, será por una casualidad, pero no creo que nadie pueda dejar de opinar. No te olvides que Carlos Menem decía que era una casualidad permanente el tema de la corrupción. Bueno, allá Carlos Menem, pero yo no me hago dueño de las palabras de Carlos Menem. Sostengo que el accionar de la justicia en este momento es totalmente independiente de las decisiones del Ejecutivo, y plantear que el Ejecutivo, para tapar crisis sociales o recortes sociales, reforma los decretos para el accionar del Ejército y fabrica condenas a ex vicepresidentes para tapar una cuestión social, creo que forma parte de una fantasía que los hechos lo demuestran categóricamente que no es así. Son cosas que son independientes, una de la otra, sin tener entidad separada. Sí, yo no coincido mucho en ese análisis, pero bueno, de todas formas tampoco me interesa entrar en... porque también te puedo estamos decir... mostrando nuestra forma de ser, no hace falta discutirlo, simplemente... pero tampoco es interesante, no está bueno que me trate de fantástico, digamos. Yo a vos no digo que argumentar esa teoría me parece que es fantasiosa, y porque argumentar forma parte de una fantasía. Argumentar que el Poder Judicial es totalmente independiente también es fantástico, pero bueno. No son puntos de vista, claro, el televidente sabrá cómo opinar y juzgar el tema. Lo que no es fantástico es la amenaza de la provincia de Córdoba. Tenemos una nota hecha en el día de hoy con el gobernador Schiaretti que, digo, si Carlos Briner, el intendente de Belleville, está viendo el programa en este momento, yo sé que muchas veces lo ve, le va a entrar a preocupar. Luego de la pausa. I see trees of green, red roses too. I see them blue.